¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a B7 Noticias, la semana en vivo. Repasaremos los acontecimientos más destacados durante los últimos 7 días en nuestro país y el mundo. Vamos a comenzar con los avances. Estos son los titulares. El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso importado de viruela del mono en nuestro país. Esta semana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio a conocer el borrador del proyecto de ley sobre la seguridad social. El miércoles lo presentó a los líderes de la coalición de gobierno, mientras que el viernes lo entregó personalmente en la sede del Frente Amplio. Falleció el hombre de 88 años que había resultado gravemente herido en la explosión registrada en un edificio del barrio Villa Biarritz. La empresa Montevideo Gas confirmó que se trató de una fuga ubicada en la cocina del tercer piso. Se reanudó la vacunación contra el COVID-19 en niños de entre 5 y 13 años en nuestro país. El gobierno confirmó que en agosto se mantendrán los precios de los combustibles. Y en el deporte, este domingo arriba Luis Suárez a nuestro país para ser presentado como jugador del Club Nacional de Fútbol. Este fin de semana inicia el torneo Clausura. Del ámbito internacional destacamos: Sergio Massa es el nuevo superministro de la Argentina ante la renuncia de Silvina Batakis. Vamos a comenzar con el desarrollo noticioso. Les comentábamos en titulares que se confirmó el primer caso importado de la viruela del mono en nuestro país. Una enfermedad que ya estaba presente en varios países, incluso en nuestro continente. Se habían registrado casos en la Argentina hace aproximadamente un mes, también en el Brasil, y bueno, ahora nuestro país registró el primer caso. Se trata de un hombre en la capital, en Montevideo. El hombre está internado, aislado, estable, según dicen las autoridades de salud pública. La confirmación llegó tras una prueba de PCR. El Ministerio de Salud Pública informó este viernes el hallazgo del primer caso importado de viruela símica, o también denominada viruela del mono. El caso es en Montevideo, como les decíamos, y la confirmación se llevó a cabo a través de la técnica de PCR. Es el único caso en el país, según indicó la cartera. El paciente se encuentra estable y en aislamiento. Tiene antecedentes de viaje en los últimos días, según señalaron desde el Ministerio. En línea con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se inició la identificación y seguimiento de todos los contactos por parte del equipo del Departamento de Vigilancia de la Salud, según agregaron desde la cartera. Además, se destacó que por el momento no se han identificado nuevos casos sospechosos en relación a este caso. Y mientras en nuestro país se registró el primer caso positivo, en España y en Brasil, en la misma jornada, se reportaron los primeros fallecimientos a causa de esta enfermedad. Sanidad confirma el primer fallecido por viruela del mono en nuestro país. Nos vamos a la redacción del canal 24 Horas. Nacho Gallego, ¿qué más datos tenemos? Pues sí, es una información que acabamos de conocer hace apenas unos minutos, el primer fallecido en España por viruela del mono. De momento se desconocen más datos, sí que lo hemos conocido a través de la actualización del informe de esta enfermedad del Ministerio de Sanidad, y todo ocurre en el mismo día en el que hemos conocido también la noticia del fallecimiento de otra persona en otro país, en este caso en Brasil, a causa también de la viruela del mono. Hay varios datos a tener en cuenta en torno a esta enfermedad con relación a nuestro país. En primer lugar, que hay 4.298 casos confirmados, que la mayoría son hombres, que los hay en todas las comunidades autónomas, y que además el rango de edad va desde los 10 meses hasta los 88 años, aunque el tramo donde más se da el tramo de edad va entre los 31 a los 44 años. Y también otro apunte: la Organización Mundial de la Salud hace apenas unos días declaró la viruela del mono emergencia sanitaria internacional. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó el anteproyecto de ley sobre la seguridad social en nuestro país. Primero lo hizo el miércoles pasado en la residencia de Suárez y Reyes.
a los líderes de la coalición de gobierno, mientras que en las últimas horas, concretamente en la jornada del viernes, el presidente acudió a la sede del Frente Amplio para entregarle en mano al presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, el anteproyecto. El presidente aseguró que la reforma de la seguridad social que plantea el gobierno busca crear un sistema sostenible y más solidario. Así lo dijo en rueda de prensa tras la entrega en mano del anteproyecto de ley al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la sede de la coalición de izquierda de la calle Colonia. Lo primero y más importante, que este anteproyecto de reforma a la seguridad social requiere de consensos lo más amplios posible. ¿Por qué? Porque este es un tema de todos. Este no es un tema de un gobierno. De hecho, ustedes en estos años saben que distintos gobiernos dijeron que la reforma tenía cierta urgencia. Cada día que pasa es más urgente. Lo que ha definido este gobierno, con Rodolfo Saldaña y un equipo que lo ha acompañado, al principio multipartidario y también con dirigentes sindicales y de cámaras, han ido avanzando en un documento, se escribió un anteproyecto de ley, que insisto, es un documento base de discusión y por supuesto, que confiamos que es un sistema sostenible. Si nosotros no hacemos algo en los tiempos que nos quedan de gobierno, el próximo que venga va a tener que tomar medidas más urgentes aún. Entonces es un sistema sostenible y es un sistema más solidario. Y estoy hablando, por ejemplo, de las jubilaciones mínimas, estoy hablando de algunas pensiones, estoy hablando de temas de género. Es un sistema sostenible, muy gradual, y me estoy metiendo en temas de Rodolfo, pero cuando quieran saber en serio le preguntan a él. Fíjense que la transición es de 20 años, la última transición en el año 95, 9 meses. 9 meses. Entonces es gradual, hay algunos componentes que se van a ir dando con el tiempo, pero el sistema se termina de aplicar dentro de 20 años. Nos parece que es, insisto, un tema de todos, un sistema sostenible, que no es el actual, y un sistema más solidario. Y en la sede del Frente Amplio, allí en la calle Colonia, lo esperaba en la puerta el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, lo invitó a recorrer las instalaciones de la sede. Pereira preguntó si la propuesta, el proyecto de ley, es del presidente o de la coalición de gobierno toda. Bueno, claramente quedó claro en la conferencia de prensa, cuando todos los partidos dijeron que se iban a tomar un tiempo para ver si avalaban este proyecto o no. Entonces, claramente, hasta hoy no es un proyecto del gobierno, sino del presidente y de un equipo de trabajo muy respetable que tiene el presidente. Pero luego, claramente, no es la posición del gobierno. Y el Frente Amplio se va a expresar luego que el gobierno se exprese. Hoy hay una posición clara del presidente, es una posición muy importante para cualquier uruguayo, pero no es una posición del gobierno. Cuando el proyecto llegue como posición del gobierno, no tengan ninguna duda que el Frente Amplio se va a expresar. Lamentablemente falleció el hombre de 88 años que se encontraba internado gravemente herido con quemaduras en más del 80% de su cuerpo en el Centro Nacional de Quemados del Hospital de Clínicas como resultado de las quemaduras que sufriera en la explosión, recordarán ustedes, la semana anterior de un edificio en el barrio Villa Biarritz. El hombre de 88 años falleció esta semana y ahora quedan 2 personas más internadas en condición grave. Una de ellas es su señora y otra persona. La cuarta persona que había resultado en primera instancia grave y que estuvo en el CTI, felizmente fue dada de alta en las últimas horas. El viernes 22 de julio, pasadas las 9 de la mañana, una explosión en el tercer piso de un edificio de Villa Biarritz generó destrozos materiales en esa y otras edificaciones de la zona y dejó varios heridos, entre ellos la pareja que vivía en el apartamento donde se produjo el incidente. Esta madrugada se confirmó el fallecimiento del hombre de 88 años que estaba internado en el Centro Nacional de Quemados en grave estado, en tanto su esposa de 79 años continúa hospitalizada, sedada e intubada pero estable.
Otra mujer de 78 años fue operada este martes y permanece internada en el Hospital Británico. Además, otro paciente de 73 años fue dado de alta en las últimas horas. El equipo de peritaje de bomberos sigue trabajando sobre las pruebas recabadas en el lugar para intentar establecer las causas de la explosión. Hasta el momento, se sigue manejando la hipótesis de una fuga de gas, según informó el Ministerio del Interior. Bueno, y por otro lado, la URSEA recibió el informe de la empresa Montevideo Gas, proveedora del edificio donde se registró la explosión la semana pasada. La empresa Montevideo Gas confirmó que efectivamente hubo una fuga de gas en el tercer piso, probablemente originada en la cocina, que era la única parte de ese apartamento donde se registraba el ingreso del gas por cañería. Mientras tanto, Bomberos sigue trabajando en la investigación con el peritaje sobre este acontecimiento. Avanza la investigación en torno a la explosión del 22 de julio en el edificio de Villa Biarritz. Bomberos intenta determinar el origen del siniestro. En las últimas horas se conoció un informe de la empresa Montevideo Gas, proveedora del edificio. Estos datos, que fueron analizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, determinan que el consumo de gas natural y, según el medidor, fue 5 veces mayor a lo normal en el apartamento del tercer piso, específicamente en la cocina, lugar de la vivienda donde se usaba el gas. La URSEA, que es quien regula este servicio, está a la espera del informe final de bomberos. La principal hipótesis es la existencia de una fuga. El gobierno confirmó que se mantendrán los precios de los combustibles en este mes de agosto. Así lo dio a conocer entre semana el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, que analizó el último informe del precio de paridad de importación que publica la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, proyectado a surtidor, que da por encima de los valores actuales de venta al público, que en el caso de la nafta es de 2,5 pesos y de 4 pesos en el caso del gasoil. Lo que venimos haciendo estos últimos meses es viendo dónde está el precio de referencia proyectado a surtidor que informa la URSEA, como todavía está por encima. Está, es cierto, un poco menos por encima, pero todavía está a 2,5 pesos y a 4 pesos según el combustible que veamos. Entonces decidimos mantenerlo porque nos parece que la situación es muy volátil, tampoco hay que tomar decisiones apresuradas. En la medida en que podamos ver al PPI alcanzando el precio de venta al público actual, podremos tomar otras decisiones, pero en este momento está todavía por encima y entonces decidimos mantenerlo. Para ANCAP es un sacrificio mantenerlo, es cierto, está un poco más cerca, es una buena noticia, pero no ha llegado. ¿El comportamiento del precio internacional del petróleo da alguna señal sobre qué puede pasar de aquí a fin de año o todavía sigue siendo volátil la situación? Está siendo muy volátil, este mes dio un promedio un poco más bajo que el mes pasado, que es lo que explica por qué se acercaron un poco los precios de paridad de importación, pero está muy volátil y dependiendo mucho de estas situaciones internacionales, algunas de ellas la guerra, otra de ellas lo que puede suceder con el gas natural en Europa, que eso después en el invierno puede tener problemas que impacten en la suba del petróleo. Bueno, son cosas que habrá que ir evolucionando y es lo que hacemos mes a mes, revisarlo. En algún momento se hablaba de la cantidad de millones de dólares que costaba esto, pero que era una decisión que se tomaba en función del sector productivo. ¿Cuál es el costo actualmente de tomar esta decisión? No lo tengo en la cabeza en este momento, pero sí, ahora es un poco menor la brecha y eso de alguna manera es mejor, pero venimos acumulando muchos meses donde fuimos renunciando a ingresos que afectan la caja de ANCAP, ¿verdad? ¿Se prevé alguna venta de energía hacia Argentina o hacia Brasil que permita tener ganancias como hubo excepcionalmente el año pasado? Bueno, en realidad estamos exportando energía a Argentina, pero es energía renovable, no es energía en base a producciones de combustible por ANCAP, como fue el año pasado, así que en esto no hay ninguna relación. El margen de refinación que ANCAP le permitió poder subsanar esa diferencia de precio entre el paridad de importación y el precio de venta al público, ¿cómo se proyecta? ¿Se va a mantener también en un nivel alto? Bueno, no sabemos. La proyección al día de hoy, si todo siguiera como está, ANCAP tendría un déficit fiscal a fin de año que impacta en las cuentas nacionales, bastante importante. Pero desde el punto de vista de la caja de ANCAP tal vez no tan sacrificado. O sea, nosotros lo que tenemos que mirar es que desde el punto de vista del Estado el déficit fiscal termina afectando las cuentas generales y eso nos preocupa y eso, la proyección actual da que existe un déficit importante a fin de año. Vamos a ver cómo sigue el año, tal vez las cosas mejoren.
Y la expresidente de Antel y actual intendente de Montevideo, Carolina Cose, declaró en la semana por el caso Antel Arena, calificó la denuncia realizada por la auditoría en base a un informe también de jerarcas del gobierno como una opereta política. La intendente Carolina Cose declaró ante el fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez. La jerarca es indagada en la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena. Esto fue lo que declaró la intendente de Montevideo. Esto es una operación política, por supuesto el fiscal no tiene nada que ver, tiene una denuncia genérica y está haciendo su trabajo, pero sin duda esto es una opereta política. El origen de esto está en el mes de septiembre, el mes de las elecciones para la Intendencia de Montevideo, y el 7 de septiembre, en 48 horas, el directorio actual de Antel, en 48 horas, resuelve hacer una licitación para una auditoría, escribe el pliego y lo publica. 48 horas, un récord. Y después en 15 días lo adjudican a un informe que lo primero que dice es nos regimos por la norma tal. ¿Saben cuál es el nombre de la norma? Non-Audit Assurance Engagement. Encargos de aseguramiento distintos de auditoría. Empieza diciendo non-audit. Esto es una pseudo-auditoría plagada de opiniones que realmente no audita y que constantemente dice, como te digo esto, te digo el otro, y toma posición por un lado. Si era conveniente o no construir el Antel Arena, ahora, con el diario del lunes, por supuesto que fue conveniente construir el Antel Arena, por supuesto que tenía y tiene sentido en el marco de la estrategia general de Antel. Si quienes hacen esto creen que me van a distraer de mi función y de mi responsabilidad, mi trabajo y mi compromiso con Montevideo, están equivocados. Y si creen que me van a desanimar en mi defensa de Antel, desde ya les digo que han fracasado. Una de las noticias más relevantes de la semana tuvo que ver con el levantamiento de la suspensión respecto a la vacunación del coronavirus en niños de entre 5 y 13 años en nuestro país. Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones, quedó sin efecto la medida dispuesta por el juez Alejandro Recarey. Nuevamente entonces se pueden vacunar los menores de entre 5 y 13 años en nuestro país. Lo pueden hacer perfectamente sin estar agendados en cada centro vacunatorio. Por ejemplo, desde el Pereira Rosell indicaron que todos los días se reciben niños para ser vacunados contra el coronavirus en un horario que va desde las 8 hasta las 18 horas. El vacunatorio del Pereira Rosell es referencia respecto de las inoculaciones a nivel pediátrico. En el reinicio de la campaña, la dinámica fue muy lenta. Previo a la suspensión, en este mismo lugar, vacunaban contra el COVID-19 a unos 200 niños por día. Y en este tiempo que se han acercado los padres, los chiquilines, han preguntado, han tenido algunas interrogantes respecto a lo que estaba sucediendo con la suspensión de la campaña. Sí, muchos papás, incluso después del fallo, el primer fallo, muchos papás llamaron, se les comunicó, se les informó lo que estaba pasando y ahora, teniendo el nuevo fallo, están llamando nuevamente para venir a vacunarse. Lo que pasa con el día de hoy no ayuda mucho con el tiempo, pero tienen tiempo, tanto jueves y viernes, de 8 a 18 para venir a vacunarlos. Los niños de entre 5 y 11 años podrán recurrir los jueves y viernes y los mayores de 12 en adelante los lunes, martes y miércoles. Es que las dosis son diferentes. Los primeros reciben la pediátrica y los segundos la dosis de adultos. Durante estos días en el que estuvo cerrado, ¿qué pasó con las vacunas? Que también era una preocupación de parte de las autoridades que podían llegar a descartarse algunas dosis. No, eso el Calmet nos manda las vacunas y con una fecha de vencimiento. No se descartaron vacunas, se permanecieron guardadas con una fecha de vencimiento acorde. El Ministerio de Salud Pública difundió una lista de los lugares y horarios disponibles para vacunar a los niños. Hay más de 60 vacunatorios en todo el país. Si la persona, el niño, se vacunó la primera dosis, que venga a darse la segunda fecha, no importa el tiempo después, pero que concurra a darse la segunda dosis. Y si tenía agendado para darse la primera y ya pasó la fecha, que venga igual, porque como decíamos anteriormente, es sin agenda.
La campaña estuvo suspendida desde el 7 de este mes a partir del fallo del juez Alejandro Recarey. El Tribunal de Apelaciones lo revocó y el Ministerio de Salud Pública resolvió reanudar la campaña durante esta jornada. FENAPES denunció que hubo plagio en un documento referido a la reforma educativa en nuestro país, presentado por la Administración Nacional de Educación Pública. Desde ANEP respondieron que efectivamente hay un fragmento de esta reforma que está recogido de una página web de la Argentina. En realidad está recogido de un fragmento de la UNESCO que también se cita por parte de una web perteneciente al Ministerio de Educación en la Argentina. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que son ataques políticos, que nadie va a renunciar en la educación pública, y además señaló que las autoridades educativas en nuestro país están más fuertes que nunca. FENAPES denunció plagio en un documento del Consejo de Formación en Educación. Según se dio a conocer, el documento tiene pasajes idénticos a los publicados en una web en Argentina por parte del Ministerio de Educación de aquel país. Mientras tanto, a todo esto, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue convocado por la Comisión de Educación del Senado por esta denuncia de plagio que hubo a un documento de la Administración Nacional de Educación Pública referido a la reforma educativa. Da Silveira dijo: voy a ir, por supuesto, pero al mismo tiempo dijo que se ha creado una costumbre en la oposición de organizar circos políticos. Da Silveira se presentará ante la comisión por pedido de los legisladores de la bancada del Frente Amplio. El secretario de Estado respaldó a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública ante las denuncias de que el documento referido a la transformación educativa contiene fragmentos que son plagios de un curso para docentes en Conectar Igualdad, la web del Ministerio de Educación en la Argentina. ANEP reconoció que en su documento se constataron errores en algunos párrafos donde no se citó debidamente su procedencia o fuente bibliográfica. El secretario de Estado, Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, dijo que nadie está pensando en plantear la renuncia. Más de 30 pingüinos aparecieron muertos en una playa de Maldonado, atrapados por una red de pesca que estaba a la deriva en las aguas. El hallazgo lo dio a conocer Richard Tesori a través de las redes sociales. Es el referente principal de la organización SOS Rescate Fauna Marina. Se trata de más de 30 pingüinos que fueron atrapados por una red de pesca que, según Tesori, estaba a la deriva. Se estima que este era un grupo de pingüinos que nadaban en la zona y que se enredaron en las cuerdas finas de la red, muriendo después al no poder zafar de una verdadera trampa mortal. Esto ocurrió en la zona de Punta Negra, muy cerca de Piriápolis. Tesori, consultado por Telemundo, también dijo que desde principio de año han aparecido a lo largo de toda la zona centenares de pingüinos muertos, al igual que tortugas marinas y algunos lobos, también enredados en artes de pesca. De todas maneras, esta es la primera vez que se constata algo así, tan elocuente como una red de pesca artesanal con tantos pingüinos muertos. Además de esta situación, prácticamente que en el mismo lugar hay restos de una enorme ballena franca que están flotando a 200 metros de la costa. Según Tesori, las autoridades marítimas ya fueron informadas de esta situación, pero hasta el momento nadie se ha hecho presente. Vamos a incursionar el ámbito del deporte. La noticia de la semana, del mes, del año, podríamos decir seguramente, es la confirmación de que Luis Suárez jugará en el fútbol uruguayo, concretamente en el Club Nacional de Fútbol, equipo donde debutó en primera división antes de su periplo por el viejo continente y su explosión como futbolista de élite. Recordemos que Suárez triunfó en el Ajax de Holanda, en el Liverpool de Inglaterra, en el Barcelona, con Messi, con Neymar, y posteriormente salió campeón también en el Atlético Madrid. 35 años tiene el pistolero, llegará este domingo aproximadamente a la hora 11 al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Permanecerá un rato en una de las salas VIP. Allí lo aguardarán las principales autoridades del conjunto tricolor junto a familiares y principales allegados. Posteriormente, Suárez concurrirá desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco al Gran Parque Central. Lo estará esperando una caravana que saldrá desde la rotonda de Avenida de las Américas. Luego tomará, eso es frente al viejo aeropuerto, ¿verdad? Después tomará Avenida a la Playa,
Boulevard Valle Ordóñez hasta llegar al Gran Parque Central. Se espera un gran marco de público, hay entradas a la venta. A propósito, para asistir al Parque Central a la presentación de Luis Suárez, no solamente estará Suárez, sino también conjuntos musicales, espectáculos artísticos y otras sorpresas. Las puertas se abrirán a las 11:30 de la mañana del Gran Parque Central y la fiesta, según dicen las autoridades de Nacional, comenzará a partir del mediodía. Incluso se podrá seguir a través de una pantalla gigante todo lo que es la recorrida, la caravana que recibirá a Luis Suárez y que lo acompañará desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco al Gran Parque Central. Espero poder disfrutar de esta nueva etapa. Una noticia que sacudió al fútbol sudamericano. Luis Suárez volverá a Uruguay para jugar hasta fin de año en Nacional, el equipo en el que debutó como profesional hace 17 años. El presidente del club anunció el miércoles que el contrato ya está solucionado y que el pistolero estará a la orden el martes para jugar contra el brasileño Atlético Goianiense en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Antes de quedar a las órdenes de la selección uruguaya para el Mundial, que comenzará el 21 de noviembre, Suárez disputará también el torneo Clausura local y la Copa Uruguay. El delantero de 35 años se encontraba sin club desde mediados de mayo, tras la finalización de su contrato de 2 temporadas con el Atlético de Madrid, y tenía la intención de continuar en Europa en un equipo que le garantizara la titularidad. Pero aunque varias ofertas llegaron a sus manos, ninguna satisfizo los intereses deportivos y personales del máximo goleador histórico de la Celeste. Suárez había afirmado que tenía un principio de acuerdo con River Plate, pero la eliminación del club argentino en los octavos de final de la Copa Libertadores frustraron su arribo. Al caerse la opción, Nacional apareció como una pequeña posibilidad y con el paso de los días se convirtió en una realidad. Con el hashtag Suárez a Nacional, que en cuestión de horas fue tendencia mundial, los hinchas del bolso tanto en Uruguay como en otras latitudes acudieron a las redes sociales y desde hace 15 días montaron una gigantesca campaña diaria en la que pedían su regreso. Las multitudinarias muestras de cariño terminaron por convencer a Suárez, que estará arribando a Montevideo sobre el fin de semana para ser presentado ante los hinchas y ponerse a las órdenes del entrenador. Él viene por la gente. Él viene por la gente, por toda la movida que hizo la gente. Un sueño, algo que toda la vida lo estás esperando, porque es un jugador que salió de la cantera, de la inferior, y bueno, la emoción que genera Suárez es increíble. El delantero conquistó con Nacional el campeonato uruguayo 2005 y 2006, y en un año y medio marcó 12 goles en 35 partidos antes de dar su salto a Europa a los 19 años. Y por estas horas, esta semana, todo el mundo habló de Luis Suárez. Incluso el presidente de la República, Lacalle Pou, que expresó lo siguiente. Que haya decidido un jugador de la categoría y el prestigio de Luis Suárez venir a jugar a su país, con todos los renunciamientos, sobre todo económicos que puede tener, habla muy bien de él. Y yo creo que le aporta mucho al país. Nosotros sabemos muchas veces que un jugador de fútbol, gente de otras áreas que se destaca, es mucho más influyente que a veces un dirigente político. Y que Luis Suárez haya tomado esta decisión le hace muy bien al fútbol uruguayo y le hace muy bien a Uruguay. Ahora me decía un ascensorista en la torre ejecutiva, dice, no, que no le peguen un latazo, que no, yo creo que lo van a cuidar, hay que cuidarlo porque lo necesitamos para el Mundial. El próximo martes en el Estadio Centenario se lanzará la candidatura a organizar el Mundial de Fútbol 2030. Uruguay, junto a Paraguay, Argentina y Chile, pretenden organizar el Mundial de Fútbol precisamente en el marco de los 100 años del primer Mundial de Fútbol que tuvo lugar en nuestro país, en Uruguay, en 1930, en una final que Uruguay disputó y ganó sobre Argentina. Veremos qué sucede. Sería la primera vez que un mundial es organizado por 4 países. Recordemos que este mundial se juega en Qatar, pero el otro, en 2026, será organizado, y por primera vez también en este caso, por 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Vamos a escuchar el siguiente informe respecto al lanzamiento de esta candidatura.
La presentación de la candidatura, el evento se va a desarrollar este martes en el Estadio Centenario en las primeras horas de la tarde. Allí estará presente, por ejemplo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, los 4 mandatarios de cada federación, por Uruguay Ignacio Alonso, por Argentina Claudio Tapia, por Chile Arturo Salá y Robert Harrison por el Paraguay. Además estarán presentes los ministros de deporte de cada país. Recordemos que el pasado 16 de junio las 4 asociaciones hicieron oficial su candidatura para la cita mundialista y ahora realizarán el lanzamiento. Recurren al centenario de la primera Copa Mundial FIFA disputada en 1930. Deberán luchar con España y Portugal, que a su vez pretenden albergar conjuntamente este torneo. Hablamos de Suárez, de mundiales y hablaremos del fútbol uruguayo tan bendito porque este fin de semana comienza el torneo Clausura y aquí está la primera fecha. El Clausura inició esta mañana con el partido entre Rentistas y Albion que está por terminar, pero prosigue esta tarde con el encuentro entre Plaza Colonia y Boston River que se disputará en el Parque Prandi. A las 19 esta tarde-noche en el Domingo Burgueño Miguel jugarán Deportivo Maldonado y Nacional. El domingo, mientras tanto, se disputarán 3 partidos. 10:15 de la mañana, Danubio y Cerrito se medirán en el Estadio Jardines del Hipódromo. Cerro Largo y Montevideo City Torque jugarán a las 3 de la tarde en el Ubilla de Melo, mientras que el domingo a las 5:30 de la tarde se jugará el clásico del Prado de Montevideo en el Parque Alfredo Víctor Viera. Wanderers recibirá a River Plate. La fecha se va a complementar el lunes con 2 encuentros. A las 15 horas en el Estadio Belvedere jugarán el campeón del torneo Apertura Liverpool frente a Defensor Sporting, mientras que a la hora 20 en el campeón del siglo Peñarol se medirá con el Centro Atlético Fénix. Y repasemos que esta semana también Nacional se consagró campeón del torneo intermedio al ganarle el miércoles a la noche en el Estadio Centenario ante más de 20.000 personas 1-0 a Liverpool. El gol lo convirtió en el primer tiempo el volante Jonathan Rodríguez. Ámbito internacional destacamos esta semana, Argentina está al borde de un estallido social con vaivenes a nivel político que están complicando aún más la alicaída economía, los precios tan altos del dólar, el elevado déficit fiscal, la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país, que hoy Argentina presenta mayor riesgo país que Ucrania, incluso que está inmerso en una guerra con Rusia, lo que es mucho decir. Bueno, Sergio Massa asumió, digamos, de alguna manera, como superministro con poderes extraordinarios, quien venía actuando como presidente de la Cámara de Diputados, ahora tendrá toda la ley económica a su cargo. La ministra renunciante, Silvina Batakis, seguirá en el Banco Nación Argentina. Sergio Massa es el nuevo superministro de Economía de Argentina. El hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados será también responsable de Desarrollo Productivo y Ganadería, Agricultura y Pesca, y controlará la relación con los organismos internacionales de crédito como el FMI. Abogado de 50 años, es líder del Frente Renovador, tercera fuerza de la coalición gobernante Frente de Todos, sin aspiraciones presidenciales y es un auténtico equilibrista dentro del peronismo. Se lleva bien tanto con el presidente Alberto Fernández como con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sustituye a Silvana Batakis, que poco ha podido hacer en sus 3 semanas en el cargo, nombrada ahora presidenta del estatal Banco Nación. Entre los grandes objetivos de Massa, devolver la confianza a los mercados y recomponer la relación con los empresarios del sector agropecuario.
Los argentinos, supervivientes de una constante crisis económica, otra vez en caída libre, sufren una inflación que fue del 64% interanual en junio y una devaluación del peso del 40%, con cerca de un 40% de la población bajo el umbral de pobreza. Este jueves, una manifestación en el centro de Buenos Aires pedía un salario mínimo universal de unos 480 euros. Bueno, y a nivel mundial sigue investigándose cómo dar un paso más en la lucha contra el coronavirus. Están desarrollando, ya desde el año pasado, lo que se llaman vacunas nasales, aplicadas justamente en las fosas nasales. Esto no solamente sería una mejor vía para la administración, sino que también dicen podría combatir el coronavirus de manera más efectiva, incluso impidiendo la infección. A lo largo de la pandemia se han administrado miles de millones de vacunas en todo el mundo. Y aunque la vacunación no descarta por completo el contagio de COVID-19, en general hace que el curso de la enfermedad sea menos grave. Según los expertos, eso ha salvado millones de vidas. Sin embargo, hay investigadores que aspiran a más. Su objetivo es prevenir la infección antes de que se desarrolle, justo en el lugar por donde se introduce el virus en el organismo, la nariz. Actualmente hay en el mundo una docena de ensayos con potenciales vacunas nasales. Algunos se encuentran en la fase 3 de prueba. Eso significa que se está comprobando su eficacia en grupos más grandes de personas. Esas vacunas podrían ayudar a cambiar el curso de la pandemia. Si se impide que el SARS-CoV-2 se adhiera a las células del tracto respiratorio superior, no podrá invadirlas. Así que incluso habiendo estado expuesto, el virus no podrá replicarse a gran escala y por tanto provocar la enfermedad completa. De este modo se podrían romper las cadenas de infección. El concepto no es nuevo, las vacunas nasales contra la gripe existen desde hace décadas, aunque no están libres de problema. Sin embargo, para mucha gente, especialmente en los más jóvenes, tienen una gran ventaja. No hay pinchazo. Y es momento de despedirnos, llegamos al final de nuestro resumen semanal B7 Noticias, como ya va siendo costumbre, con el repaso de los acontecimientos que sobresalieron durante la semana, principalmente en nuestro país y también en el mundo. Han sido más que amables por la atención dispensada, les deseamos una muy buena semana. Gracias.